La sombra de Baalgurat, una tubnovela escrita por Paul Contreras para Tiempo de Escribir. Capítulo 5. El diablo está en los detalles. 1.1. El profesor Emerson Coy se recostó en su silla, encontrándola demasiado rígida para su gusto. Sin levantarse, buscó el mecanismo que activaba el resorte para bajar la altura de ésta, pero en lugar de oprimirlo, jaló la palanca como si quisiera extraerla hasta que escuchó un leve sonido, señal de haber retirado el seguro para poder recostarse aún más y ver el techo de su oficina, en el que tenía pegados varios planos de diferentes hallazgos arqueológicos. Los miró largamente, volviendo a levantarse para darle largos sorbos al café fresco que humeaba sobre su escritorio, consciente que en pocos minutos llegarían sus invitados. Miró por la ventana. El sol estaba a punto de cambiar de su brillo del mediodía hacia ese tono opaco que anunciaba el próximo atardecer, ese fenómeno que ocurría normalmente hacia las 4 de la tarde. Contó los segundos mentalmente hasta que, efectivamente, el brillo cambió levemente y le hizo sacar una sonrisa. El diablo está en los detalles, pensó pasando su mano por su cabeza, con el viejo reflejo de alguien que ha tenido el cabello largo durante años y no termina de acostumbrarse a un corte casi pegado al cráneo. Se incorporó y volvió a poner el seguro a su silla. Miró hacia la puerta como si aún contara segundos hasta que el intercomunicador sonó quedamente sin sorprenderle. Era el personal de la seguridad confirmando el ingreso de sus visitantes. Autorizó la entrada y estuvo apresto a incorporarse a manera de saludo. 3 toques en la puerta le recordaron que solía ajustarla para evitar la entrada libre de alumnos que rogaban para que les arreglara sus bajas notas, algo a lo que solía negarse en redondo y que le acarreaba fama de ser una suerte de genocida académico. Buenas tardes, saludó a los 3 recién llegados, abriendo la puerta y haciéndose a un lado. Sigan. Observó con detalle a los recién llegados, que se presentaron a medida que fueron ingresando. Una mujer de un color de piel bronceada, con jeans y blusa y una bata colgada del brazo. Otra de sastre y blazer con una identificación de la Dirección Nacional de Investigación colgando de la solapa, con ojos inquisidores que registraron la oficina en segundos, y un hombre fornido que vestía casualmente y que midió miradas con él en menos de un instante, señal de estar acostumbrado a manejar elementos de seguridad. Los 3 tomaron asiento en las sillas frente al escritorio, mientras el profesor nuevamente se arrellanó en su asiento, hasta que el límite de acción del espaldar le hizo quedarse quieto. Profesor Coy, hemos venido porque usted aparece en unos documentos que Camilo nos envió hace unos días. Ah, ese Camilo, respondió el profesor. Lleva unos días sin venir a la universidad. ¿Quién sabe en qué andará? Los recién llegados se miraron, pero la detective tomó la iniciativa. El apartamento del señor Rojas resultó incendiado y aún estamos a la espera de la respuesta de medicina legal sobre el reconocimiento del cuerpo. El profesor observó cómo la detective se enderezó en la silla después de hablar. Y la investigación está en curso. Por un momento Emerson se llevó ambas manos a la cara y las dejó deslizar hasta que sus ojos nuevamente estuvieron visibles. Lamento no haber comentado el tema cuando hablamos hace un par de días, dijo Andrés. Supuse que usted estaba al tanto de la situación. No, no lo estaba, dijo con voz lenta Emerson. Camilo me había comentado que estaba en unos trámites legales, pero no le puse demasiada atención. Cortó sus palabras en seco mientras se sumergió en el estupor. Ambos habían estado al frente de las investigaciones que ahora tenían a la Universidad Diocesana a la vanguardia de las universidades especializadas en historia y arqueología. No queríamos traerle malas noticias, dijo Ángela, sacándole de su estado. Pero Andrés y yo recibimos amenazas también, y todo apunta a que usted también podría ser blanco de quien sea que está haciendo todo esto. Muchas gracias de verdad, replicó Emerson, enderezándose del todo en la silla. A veces los estudios nos absorben totalmente y nos ponen en riesgo, como al parecer está ocurriendo. Emerson observó cómo la detective sacó una pequeña libreta de apuntes cuyas hojas, al abrirla, estaban llenas de notas garrapateadas en una caligrafía apretada, pero milimétricamente calculada para abarcar el menor espacio sin perder la claridad de las ideas. Profesor Coy, ¿usted sabe algo dijo la detective. ¿Del culto de Baalgurat? El señor Rojas sospechaba que eran ellos quienes estaban tras sus pasos. Más que eso, le dijo, recuperando el tono de profesor a punto de dictar una cátedra, y comenzó.
Balgurat es una figura trágica en el panteón asirio. Era el dios del miedo, pero de ese miedo que se siente cuando algo desconocido está cerca, ese reflejo destructor del instinto de supervivencia. Era un reflejo de lo que después se asignaría a la violencia, al horror, a esas sensaciones que provienen del impulso primario de la destrucción. Pero su culto se basaría después en la emoción del miedo, sobre todo de provocarlo. Por eso ellos fueron declarados anatema de todas las sociedades donde fueron buscando refugio, convirtiéndose en nómadas durante siglos, y con solo una célula conocida activa, en la antigua Roma. Emerson tomó un sorbo de su café, ahora frío. Esperó un momento para tomar aire y miró de soslayo el techo nuevamente, sintiendo cómo sus visitantes no se atrevían a soltar ni una palabra en el silencio denso de su oficina. Solo hasta entonces continuó. A lo largo de ese tiempo el culto tuvo muchas decisiones, entre ellas grupos de asesinos a sueldo bajo las órdenes de reyes, sultanes, califas. A ellos no les importaba el credo. Así sobrevivió esa religión, que creíamos atada a la historia europea, pero encontramos un templo en el lugar menos pensado. Un lugar marcado como herético por el arzobispado del virreinato local y que se supone erradicado por la misma mano del arzobispo. Pero terminó siendo un templo dedicado a Balgurat y además sin que nadie lo tocara en casi 300 años. Camilo y yo abrimos el templo intacto y documentamos todo el hallazgo, que, por cierto, no fue una visión fácil. La detective sacó varias de las fotos y las puso sobre la mesa. ¿Esas fotos pertenecen a ese hallazgo? Lo son, replicó Emerson, mirando de soslayo a la mujer y al paquete que llevaba en sus manos. Supongo que estas son de los archivos personales del profesor Rojas. Él estaba a cargo de estudiar los murales y las inscripciones. Mi campo de acción estuvo en el levantamiento de planos y la preservación de reliquias extraíbles de ese lugar. Entiendo, pero ¿por qué se trajeron de ese sitio?, preguntó Andrés. ¿O es que el lugar está aún en estudio? En el hallazgo le localizamos algunos utensilios del culto y un pequeño arsenal de la época, las armas de asesinos a sueldo, puñales y cuchillos principalmente. Por eso planteamos que quizás una rama del culto protegió el lugar o quizás lo lograron esconder lo suficiente del arzobispo y del virrey de la época, hasta borrarlo de todo registro. El profesor suspiró brevemente antes de continuar. Y lo que más me sorprendió fue encontrar una documentación mucho más clara de la simbología del culto, como lo ve usted en esas fotos. Emerson notó cómo Andrés observaba una de las fotografías, el mural donde los siervos de Balgurat se dedicaban a aterrar las naciones a su alcance. En efecto, la señal de un triángulo rodeado de runas con un círculo en el centro. Y palabras más, palabras menos, eso es todo, dijo con ademán de tomar algunas de las fotos. La investigación está en proceso de documentar todas las piezas, aunque tuve un pequeño adicional por ese conocimiento. ¿Cuál es?, preguntó Dolly. Ser de los pocos especialistas del tema, lo cual me ha garantizado algunas bonificaciones para los desarrolladores de un estudio de videojuegos, el estudio Hell. Están desarrollando un videojuego llamado precisamente La Sombra de Balgurat. Andrés se puso en pie pausadamente y extendió su mano al profesor Coy. Muchas gracias por su tiempo, le dijo, al tiempo que Emerson correspondía con un apretón acorde a la fuerza del ofrecido por el ex oficial de la policía. Emerson se despidió de los demás, que salieron de la oficina a paso lento. Esperó a que hubieran ajustado la puerta al salir y volvió a recostarse en su silla tras desactivar el seguro, y contempló los planos de la iglesia. Sin dejar de verlos, buscó en su cajón y sacó una foto donde él y Camilo posaban al lado del extraño símbolo. Se quedó mirando aquella escena mientras la oficina se llenaba del tono azul gris de la tarde, y solo cuando la luz se hubo convertido en el manto de la noche sonrió levemente en la oscuridad. 1.2 Ángela llegó cansada a casa después de aquella cita, pero era un agotamiento mental, mezclado con la frustración inmensa de carecer de toda idea sobre el fallecimiento de su amigo y su duelo por la pérdida. Se quedó un momento en el auto, esperando a poner sus pensamientos en orden con un poco de silencio. No le gustaba demasiado llorar, sino hasta que ese fuera el último recurso, y años de darle malas noticias a familiares en las salas de espera de los hospitales habían terminado por dotarla de una gruesa caparazón para impedir que sus sentimientos le dominaran con facilidad. Cuando terminó de rehacerse, subió a paso vivo a su apartamento, queriendo acostarse después de pasear a Cronos. Con eso en mente terminó la ronda con el perro y la preparación de una cena rápida a base de vegetales para evitarse la necesidad de cocinar. Pensó en preparar café, pero ya había trasnochado lo suficiente aquella semana y si algo necesitaba era dormir, ausentarse de aquella realidad cada vez más absurda que se había desviado de toda normalidad hasta parecer una pesadilla permanente.
Mientras masticaba la lechuga bañada en vinagreta, comenzó a ver cómo su celular sonaba con tonos provenientes del chat, continuos. «Ay, que se esperen, que estoy comiendo», dijo en voz alta. Cronos se le quedó mirando. Continuó con su cena, pero a cada tono se convertía una cadena incesante de vibraciones que le iba cerrando la boca del estómago con una frustrante sensación de tener el hambre pausada. Finalmente, se levantó sin terminar y agarró el celular con tanta determinación que Cronos salió corriendo al cuarto para evitar verla refunfuñar. «¿Pero qué es esto?», dijo mientras desbloqueaba la pantalla de inicio. Como lo había prometido, Andrés estaba enviando los documentos escaneados del paquete que no había entregado a Dolly ni al profesor Coy. Algunas fotos coincidían con la que recordaba era lo que había recibido, mientras que otras eran simplemente hojas de anotaciones que le parecieron sin importancia. Se frenó varias veces antes de decirle a Andrés que la dejara en paz mientras cenaba, pero se limitó a decirle gracias y enviar un emoticono de sonrisa. Más tarde, en su cama, encendió el televisor. Los noticieros anunciaban las habituales malas noticias de siempre, sin que nada lograra llamar su atención. Comenzó a bajar la intensidad de las luces de su dormitorio, e incluso redujo el brillo de la pantalla de su teléfono para poder navegar en páginas de música y farándula sin fastidiar sus eventuales ganas de dormir. Pero las noticias eran tan insípidas como un vaso de agua tibia, por lo que prefirió abrir el chat y empezar a ver los documentos que le habían llegado. Andrés había guardado adecuadamente toda la información y ocupaba un tamaño considerable en la memoria del teléfono celular de última tecnología de Ángela, un capricho que se daba cada año como premio a su trabajo frenético en el hospital. Ahora que tenía algo más de paz, podía pensar en una tablet. Con su oficina siempre lista, dejarla allí sonaba tentador. Pero siguió deslizando las imágenes, mirando los detalles lúgubres de aquellos hallazgos encontrados en la mitad de la nada. Se fijó nuevamente en el mural de rojo. Parecía estar lleno de simbolismos que, a pesar de tener una sólida formación en culturas antiguas, escapaba a su análisis. Pero al ver las notas de las páginas, comenzó a entender que cada página describía lo visto en determinadas zonas del mural. Fotografía del mural, zona superior izquierda. Camilo había notado: el Mesías de Valgurat debe descender en un sitio propicio para el miedo, la desolación, el pavor. El clima perfecto para un nacimiento bañado en el licor de Valgurat, en la bendición suprema de estar al otro lado de la línea de fuego. Ángela bajó el teléfono y miró al televisor. Estaban hablando del régimen de ejercicio de un cantante de música urbana. Volvió a la pantalla del teléfono. Fotografía de la zona superior derecha. Revisó los folios, pero no encontró anotaciones de esa zona. A pesar de todo, las notas no estaban completas, incluso teniendo elementos repetidos. Encontró la fotografía de la zona inferior izquierda. Estaba deteriorada y sin una labor de restauración. Las notas de Camilo se limitaban a diagnosticar el estado en el que se encontraban aquellos frescos. Deslizó cada nota hasta regresar a las fotos y finalmente encontró la imagen faltante. Bajo el manto carmesí del dios, encarnado en una especie de gárgola cuyas garras se aferraban al cielo como si tratase de no caer, los fieles andaban entre plantaciones quemadas, blandiendo armas y llevando en las manos los corazones de sus víctimas, cuando no sus cabezas cargadas a la espalda. La gente huía despavorida y caía bajo aquel lúgubre grupo. Sin embargo, en un monte lejano, 3 seres estaban frente a un altar donde 2 cuerpos, destazados totalmente, regaban el cielo, siendo la fuente que cubría a la muchedumbre asesina. Leyó las notas de Camilo. Los heraldos de Valgurat esparcirán su nombre, llevando al rebaño a pensar que no deben tener miedo. Pero cuando sean sacrificados, la muchedumbre correrá despavorida, rompiendo el cielo, y solo entonces Valgurat descenderá en su Mesías, llenando la tierra de horror, de destrucción, bajo la excusa de contener males peores, pero haciendo su voluntad sobre los cuerpos de los hombres, bañado en la sangre suplicante y favorable de sus heraldos, que no sabrán nada hasta que el cuchillo limpie sus vidas vacías. Esta vez apagó el televisor para quitarse de la cabeza la idea de una religión apoyada en una masacre constante con fines paranormales. Aquello iba demasiado lejos. Si eso era cierto, lo suficiente como para que Camilo hubiera dejado el pellejo a manos de algún grupo de locos que ahora estaban infundiendo miedo en los demás para traer a su Dios de regreso, entonces aquella señal que su amigo habría subrayado con especial énfasis y que les había hecho llegar antes del incendio de su apartamento era más que crucial. Si había una especie de celebrante, debía ser alguien que supiera cómo llevar a cabo aquel tipo de asesinato a vista de todo el mundo y a la vez sin que nadie pudiera detenerlo. Y según Camilo, debían ser los heraldos de Valgurat los que tranquilizaran al resto para que la matanza continuara, según el mural. Una notificación de YouTube le interrumpió en su lectura. ¿Develado el modus operandi del asesino del centro?
Nuevos videos del caso, la polémica de la policía. Usuarios de Instagram difunden noticias falsas sobre los crímenes en Bogotá. Era del canal de Tesla. Pensó por un momento en sus esfuerzos por desenmascarar al asesino, de cómo había recibido aquella información que bien podía tranquilizar a la gente. Abrió el video, que estaba marcado con una miniatura de uno de los rastros que dejaba aquel psicópata. Un triángulo, con un círculo, con runas. Ángela se puso en pie de un salto. Trató de contactar al youtuber a través de los comentarios, pero no quiso parecer una loca. Lo agregó inmediatamente a Instagram y con la angustia de quien hace un descubrimiento, digitó frenéticamente: Tesla, Tesla, por lo que más quiera, llámeme. Se dio cuenta que sus mensajes carecían de contexto, pero su angustia le impidió escribir alguna otra cosa. Si está leyendo estos mensajes es importante, ¡llámeme!